con Elizabeth Montaño, Luisa Fernanda. Vamos a estar trabajando los títulos valores en nuestro CIPA. Un saludo de nuestra directora, la doctora Miriam Lucía Pineda González, directora de nuestro curso Legislación Comercial y Tributaria de nuestra maravillosa universidad, UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. ¿Qué es el CIPA? Pues es esa comunidad de aprendizaje colaborativa que nos reúne esta noche y que vamos a estar interactuando estudiantes, docente, tutor, para ese aprendizaje significativo que permita crear y fortalecer esos vínculos del aprendizaje. Y iniciamos con los títulos valores. Hay varios autores que hacen aproximaciones a los títulos valores. Esas aproximaciones de los títulos valores nos llevan a entender y comprender cómo varios autores abordan la temática. Iniciaremos con el rol de los títulos valores en la economía. Entendiendo esta primera fase, podremos avanzar, Luisa Fernanda, Elizabeth, a todo lo que nos plantea el Código de Comercio y varios autores como el doctor Alfonso Vanegas Medina y Luis Alejandro León Franco en su libro Títulos Valores, Aproximación Teórica y Práctica de Legis del 2019, así como otros autores que nos llevan también a mirar la teoría de los títulos valores, como el doctor José Vicente Andrade Otaiza. Y ese rol de los títulos valores en la economía, ¿qué representan? Pues representan y constituyen una parte fundamental del derecho comercial. Entonces, ese derecho comercial tiene un impacto económico notorio, como lo vamos a ver en todo este CIPA, y cómo el mundo de los negocios tiene que entender ese conocimiento amplio y suficiente de esas normas jurídicas que gobiernan esas relaciones interindividuales, esas relaciones especiales en los planos económicos. O sea, que los títulos de valores en la economía pues tienen que dar respuesta a cómo desde el derecho comercial ellos tienen importancia, cómo desde los hechos económicos afectan diferentes elementos de juicio. No podemos nosotros iniciar sin entender el origen o la historia de los títulos valores. Es importante que entendamos, todos los estudiantes de legislación comercial y tributaria, que el título valor como concepto permite evidenciar desde la óptica comercial cómo genera cambios históricos. ¿Cómo entender esa historia? Surgen y se presentan en el seno, en lo interior de las relaciones mercantiles del Medioevo. Irrumpen en el continente europeo
como un mecanismo que permite y permitió en ese momento histórico a los comerciantes, a quienes por sus ocupaciones debían trasladarse a diversas regiones y movilizar en aquel momento sus riquezas de manera ágil, de manera segura. Por lo general, estaban representados en una moneda acuñada en diferentes lugares para satisfacer las necesidades de diferentes y determinados grupos sociales que ante la imposibilidad de obtener en un solo lugar todos los productos requeridos para solventar la vida cotidiana, pues tenían que trasladarse de un lugar a otro. En este escenario, amigos, los comerciantes contaban entonces con una herramienta esencial para el surgimiento de nuestros títulos valores: el papel. Este invento, el papel, permitió preservar la información consignada desde tiempos inmemorables y posibilitó la transferencia del conocimiento de una generación a otra, hasta convertirse en una matriz cultural que fue evolucionando y facilitó esa posibilidad de intercambio. Mi querida Luisa Fernanda, mi querida Elizabeth y todos nuestros amigos que estarán viendo seguramente esta grabación, pues en poder tener una herramienta que pudiera adaptarse y que esa herramienta, en la medida en que se iba adaptando, bienvenida Mireya Vitrago, esa herramienta, en la medida en que podía adaptarse a esas nuevas realidades de la sociedad en ese momento histórico, pues iba a permitir que pudiéramos establecer esa posibilidad de la portabilidad. Importante, piensen en el medioevo, piensen en esa historia, la portabilidad y la transferencia de una persona a otra. O sea, que lograban representar la riqueza en ese momento histórico, independientemente del lugar de su creación o de su transferencia. Es bien interesante cómo la doctrina tradicional sitúa el nacimiento de los títulos valores en ese medioevo, pero existen antecedentes donde varios autores como Williams, Dupont de Rowe, citan que todo comienza en el intercambio del comercio que se desarrolló con las letras de cambio en Fenicia, en Cartago, en Atenas, en Corinto, en Alejandría y en Roma. Es así como cuenta la historia que y está en el Museo Británico en Inglaterra, en una tableta de arcilla de la época babilónica, cómo se intercambiaban, por ejemplo, 4 minas y 15 quintales de plata, y muestra la historia que el rey de Babilonia entregaba parte de sus riquezas y establecía esa circulación de la riqueza mediante estas tabletas. Es decir, ese era el documento, el título valor en aquella historia
que permitía el intercambio de bienes y servicios. Los egipcios fueron un poco más organizados de manera institucional, convertir al comerciante en esa persona especializada en ejercer esos derechos por el decreto que daba el faraón, en permitir esas actividades que se hacen actualmente en los bancos. Bienvenidos, Luisa Fernanda, Elizabeth, Mirella y todos los que nos van a estar viendo en la grabación de nuestro curso de legislación comercial y tributaria. Estos conceptos de la historia nos traen entonces más adelante, hacia la Edad Media, a entender cómo se acoge desde el uso mercantil y el desarrollo de todos estos elementos de juicio que componen ese derecho comercial. Y es así que entre todos esos elementos del derecho comercial, los títulos valores, sobre todo en la península ya itálica, en Italia, empiezan a desarrollar ese proceso de intercambio por la crisis que se dio en ese momento del modelo económico feudal que permite el renacimiento del comercio, haciendo esa recuperación del mar Mediterráneo y arrebatándolo del dominio árabe gracias a esas cruzadas cristianas, haciendo que ese eje estratégico de ese resurgimiento de los comerciantes pues generara un movimiento que se llamara las ferias mercantiles en las distintas ciudades europeas. Mis queridos amigos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, pasa que iban de feria en feria mercantil en esas ciudades europeas y se genera el desplazamiento de los judíos a esas ciudades donde se celebraban las más famosas ferias mercantiles. Para ello, el cobro de los intereses no era una actividad reprochable. Entonces se convirtieron los judíos en los primeros banqueros y surge esos banqueros cristianos. Como ejemplo típico de aquellos estaba la familia Medici en Florencia. Ellos eran campistas y utilizaban esos elementos de juicio como título valor en aquel momento, la letra de cambio, para desarrollar esa actividad de intercambio. Seguramente muchos hitos históricos señalan esa posibilidad de renacimiento de nuestros títulos valores. Hacia nuestra actualidad, los títulos valores establecidos en el Código de Comercio hemos tomado como referente bibliográfico el libro de Legis, versión 2021, donde los negocios y esa transferencia del conocimiento, pues en algunos momentos, dada la historia, se convierte en insuficiente y se tiene que subir ese otro escalón, permitiendo tener ya herramientas y haciendo que el uso de los títulos valores pues tenga ya un soporte tradicional en papel, permitiendo ya el desarrollo de esas instituciones, de esa incorporación y de esa legitimización de la institución. O sea, se vuelve todo legal, se vuelve todo legítimo, conforme a cómo la ley de circulación permitía el buen derecho para el acreedor y
las diferentes excepciones y formas de intercambio del mismo. Esto nos trae entonces a entender, y es lo que vamos a estar conversando, ampliando en este CIPA de títulos valores, profundizando en el Código de Comercio para tratar de resolver ese problema principal que era dar respuesta en cómo el derecho actual de los títulos valores, pues de una u otra forma se convierte en esa perspectiva real de transacciones comerciales que hacen que las organizaciones, las personas puedan tener esos recursos de manera eficaz, de manera eficiente. Hacia el siglo XX y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a la evolución tecnológica y por esa evolución de la rama del derecho mercantil que marca ese hito, pues podemos establecer esa ruta. Aquí está llegando otro colega, bienvenido. Se marca esa ruta. Ahora, Richard. Bienvenido. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Se marca esa ruta de cómo ese papel coge esa fuerza, y esa fuerza desde el punto de vista del mercado financiero y el mercado bursátil. Vamos a cerrar ahí el micrófono, Richard. Gracias. Esos elementos entonces le dan el nacimiento al título valor, como lo indica nuestro artículo 619 del Código de Comercio, donde esencialmente son esos documentos transmisibles necesarios para legalizar, legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Mis queridos amigos, puede ser del contenido crediticio, puede ser del contenido corporativo o puede ser del contenido participativo, de tradición o de representación de mercancías. Hay una noción anterior que pone de manifiesto al artículo 619 como ese documento y ese ejercicio del derecho que ante todo estos documentos poseen y que de una u otra forma se define esa estructuración del papel mercantil. Mira que ese papel mercantil, conocido como título valor, pues tiene que diferenciarse del resto de los demás abundantes papeles de comercio. La incorporación del derecho al documento como un ítem que lo vamos a llamar A, o sea que el papel mercantil, al tener esa incorporación del derecho en el documento, pues ya le da la vida de ese título valor. La legitimación del acreedor por la posesión del documento, o sea, ¿quién legítimamente es ese acreedor por la posesión del documento? Y el apajeramiento de la ejecución judicial que le da derecho al incorporado. Y esos elementos de juicio son los que uno ve, observa en el título valor
como ese documento que genera ese derecho literal y autónomo hacia ese beneficiario. O sea que uno tiene que entender como persona que ese título va a incorporar ese derecho y que ese derecho va a nacer de la creación del título. Si no hay creación del título, no se incorpora derecho. Y que esto tiene que estar debidamente legal. Legal para el tenedor del título y también legal para el beneficiario del título. Les he dejado en el chat, por favor, la listado de asistencia. Voy a volverlo a colocar. Y la evaluación del CIPA para que, por favor, más adelante, Luisa Fernanda, Richard y los demás colegas que nos acompañan esta noche y los que nos van a estar viendo en el video, como Mirella y Elizabeth, puedan tener unos puntos adicionales. Muy bien. Frente a ese surgimiento del título valor, hay autores como Fernández y Reyes que en su libro Fundamentos del Derecho Mercantil hablan de los títulos valores y hablan de esos contratos mercantiles y profundizan sobre la insolvencia del empresario y cómo el título valor adquiere esa realidad corporativa, participativa y de tradición de procesos de mercancías. Pero amigos, tenemos que resolver un interrogante. ¿Qué implica un título valor? ¿Cuál es esa respuesta a esa pregunta? ¿Qué implicación jurídica legal tendrá el título valor? Podríamos ampliar mucha de la teoría sobre lo mismo, pero quien suscribe un título de valor se obliga a una prestación frente al poseedor del título. O sea que el título valor genera una obligatoriedad. Implícitamente, amigos, está ahí una subordinación de esa obligación. El título valor implícitamente genera una obligación, una aceptación. Por lo contrario, amigos, si el beneficiario o tenedor del título, mediante la acción cambiaria, pues él puede exigir judicialmente el pago del contenido de forma literal del título. O sea que si existe el título valor y obliga a esa prestación frente al poseedor, puede darse que se dé una acción cambiaria, o sea que pase de mano a otro beneficiario, a otro tenedor del título, pero la obligación del poseedor sigue siendo una obligación real, una obligación de contenido crediticio, una obligación de contenido corporativo, una obligación de contenido participativo, de tradición o representativos de mercancías que le da al beneficiario de la letra o del título valor que la pueda cobrar judicialmente si el deudor se niega a pagarla. Entonces podemos definir varios elementos importantes que están implícitos en el proceso
de nuestro título valor. Pero amigos, clasifiquemos esos títulos valores para poder avanzar y entender cuáles de ellos nos llevarán por el camino de entender cómo el derecho comercial, el derecho mercantil regula esas relaciones profesionales del comerciante, de los comerciantes, y nos da a nosotros la posibilidad en materia de obligaciones y contratos de esas relaciones jurídicas poder establecer una ruta, un camino de entendimiento, de aplicación de cada uno de estos títulos valores. La dogmática de estos títulos valores pues se inicia en esa doctrina germánica de la segunda mitad del siglo XIX y luego en esa doctrina italiana que retoma ese medioevo, esa edad media del siglo XII, del siglo XIII, y que trae esas aportaciones de esas escuelas alemanas, italianas, que agrupan esos documentos, permitiendo pues establecer esa clasificación. Según el derecho incorporado en el título valor, ellos podrán ser de contenido crediticio. O sea, son los que contienen órdenes o promesas incondicionales de pagar sumas de dinero. El contenido crediticio tiene ese concepto de una orden, ese concepto de una promesa, pero una promesa incondicional de pago. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de ellos. De ese contenido crediticio está la letra de cambio, el pagaré, el cheque, los certificados de depósito a término, la factura comercial y los bonos de prenda. Pero también están los corporativos o de participación. Mira que estos ya hablan que son los que además de tener el derecho a percibir esa suma de dinero, incluyen, meten, incorporan una facultad o una atribución adicional. Si los de contenido crediticio simplemente está la condición de pagar la suma, ejemplo, Alison Romero Mosquera tiene un título valor, pagaré, donde se habla de una suma de dinero de 5 millones de pesos y hay una orden expresa incondicional de pagar ese dinero a María Luisa Palacios. Pero cuando ya se habla de los corporativos o de participación, aparte de los 5 millones que da el derecho de la señora María Luisa hacia la señora Alison, pues se incorporan unas facultades o unas atribuciones adicionales. Veamos el ejemplo. Están las acciones, aunque para muchos, algunos autores, las acciones no son títulos valores. Están los bonos que emiten las sociedades. O sea que aparte de ese derecho, implícitamente hay una facultad o una atribución. Si vamos a hablar de una acción, que puede ser una acción ordinaria, una acción preferencial, una acción industrial o de goce, o un bono que emita una sociedad que pueda convertirse en una acción, o un bono que genere una facultad o una atribución adicional.
esa atribución o esa facultad adicional para el caso del bono se le puede conocer, por ejemplo, como un interés o una rentabilidad. Entonces, mira cómo va incorporando unos elementos adicionales que el contenido crediticio inicial no lo tenía, pero que el corporativo de participación sí lo va a tener. Y está el de tradición o representativos de mercancía, que son los que incorporan el derecho exclusivo de disponer de unas mercancías específicas en el título. Entonces ahí aparece los certificados de depósito, las cartas de porte y los conocimientos de embarque. Ahí, mis queridos amigos, estamos viendo entonces cómo el Código de Comercio, el derecho mercantil y ese renacimiento comercial separa esas estructuras agrarias y feudales que traíamos de Europa Occidental y se incorporan todos estos elementos de juicio a esos contratos de cambio que hoy son conocidos como títulos valores en nuestro Código de Comercio, en nuestro artículo 619 de la 40ª edición de nuestros amigos de Legis para la versión 2021. Es bien interesante cómo entonces en la versión del 2021 Legis establece esos tipos de títulos valores y le da esa posibilidad de que el adquirente poseedor de buena fe pues pueda hacer uso de su derecho de pago, ya sea por el contenido crediticio o por la parte corporativa o de participación o de tradición representativa en mercancías. No podemos entonces avanzar sin entender lo que define esas menciones y esos requisitos que tiene que tener nuestro título. Pues ellos son esos documentos, son esos actos a que refiere el título valor que producen unos efectos y que se señalan en la ley. La omisión de esos requisitos, de esas menciones, no va a afectar el negocio jurídico que dio origen al documento o al acto. Es muy importante entonces que se entienda que así como desde la estructura agraria y feudal de Europa y hoy traída hacia el siglo XX y XXI, pues esa normatividad que hoy está vigente en Colombia y que varios autores la han trabajado desde sus inicios, desde la ley 75 de 1916 y seguramente modificada estructuralmente por la ley 46 del 23, donde se hablaba de esos instrumentos negociables y toda una serie de legislación que nos trae a nuestra legislación actual, pues nos obliga a entender que hay que tener unos requisitos comunes, mis queridos amigos, para establecer esa obligatoriedad del título valor y esa legalidad del mismo. Además de lo dispuesto para cada título, o sea que cada título tendrá una normatividad
O sea que cuando yo me devuelvo aquí a la letra de cambio, al pagaré, al cheque, al certificado de depósito a término, a la factura comercial, a los bonos de prenda, a las acciones, a los bonos que emiten las sociedades, a los certificados de depósito, a las cartas de porte o a los conocimientos de embarque, pues tendrán que tener unos requisitos de acuerdo a la particularidad que tenga ese título o valor en el momento en que haya que llenar esos requisitos. Como mínimo tendrá que tener la mención del derecho que en este título se incorpora. Esa mención del derecho tendrá que ir con la firma de quien lo crea. Seguramente la firma podrá sustituirse bajo la responsabilidad del creador del título por un signo, por una contraseña que puede ser mecánicamente impuesta. Eso no lo permite la legislación. Si no se menciona el lugar de cumplimiento o ese ejercicio del derecho, pues lo será el del domicilio del creador del título. Si el creador del título está en Barranquilla, pero el título lo tenemos en Bogotá, pues el cumplimiento del ejercicio del derecho será el domicilio del creador del título, o sea, Barranquilla. O si tuviere varios, entre ellos, por ejemplo, Barranquilla, Cali, Cartagena, entre varios, podrá elegir el tenedor, quien tendrá igualmente el derecho de elegir si el título señala varios lugares de cumplimiento del ejercicio del mismo. Y si existe ese derecho, que yo pueda en cualquiera de estas ciudades hacerlo efectivo, pues podría hacerlo. Sin embargo, cuando el título sea representativo de mercancías, también, amigos, podrá ejercerse esa acción derivada del mismo en el lugar que estas estén. Si no se menciona la fecha y el lugar de la creación del título, se tendrá como tales la fecha y el lugar de su entrega. Entonces, mira cómo estos documentos, títulos, valores, con esos requisitos mínimos, pues establece esa ruta de esa legalidad que permite entonces unos requisitos comunes. Existe la ley 527 de 1999 que le otorga validez jurídica a los mensajes de datos, según el artículo 5 al 13, donde permite la existencia de títulos valores en medios electrónicos. Y por eso, muchas de las compras ahora que se hacen por este medio maravilloso de la Internet, pues también le está permitiendo la existencia de ese título valor en esos medios electrónicos previo cumplimiento de esos requisitos básicos que plantea el Código de Comercio. Pero existe esa emisión del título en blanco o con espacio sin llenar. Y es una reflexión porque existe una sentencia de uno de los magistrados, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, que amplía estos conceptos.
Si en el título se dejan espacios en blanco, mis queridos amigos, cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado. Antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpore. O sea que un título valor o una emisión de un título valor que esté en blanco y que tenga espacios sin llenar, pues el tenedor legítimo los podrá diligenciar. Una firma puesta sobre un papel en blanco entregado por el firmante para convertirlo en un título valor, le dará al tenedor ese derecho de llenarlo. Por eso hay que poner mucho cuidado con esas firmas en papeles en blanco, porque la legislación actual le permite convertirlo en un título valor y le dará al tenedor ese derecho de llenarlo. Para que el título, una vez completado, pueda hacerse valer, tenga esa validez jurídica contra cualquiera de los que en él han intervenido antes de completarse, amigos, deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización para ello. Es bien importante entonces entender que muchos títulos en la parte de atrás traen unos elementos estrictamente que le dan esa validez al documento. Si un título de esta clase es negociado después de llenado a favor de un tenedor de buena fe, excepta de culpa, pues amigos, será válido y efectivo para dicho tenedor. Y este podrá hacerlo valer como si hubiera llenado de acuerdo con las autorizaciones dadas. Por eso nosotros, desde la administración de empresas, seguramente desde la contaduría pública y también en algunos momentos desde el derecho, pues tenemos que tener mucho cuidado con la emisión de esos títulos en blanco y con esos espacios sin llenar, porque la legislación le da esa posibilidad de validez del título de acuerdo a esas autorizaciones y seguramente el tenedor de buena fe pues podrá ser efectivo, hacer valer de acuerdo a las autorizaciones dadas en el mismo. Cuando ya nos vamos introduciendo, ya dejamos de surfear, estamos en el mar y nos introducimos con un tanque de oxígeno y empezamos a bucear, ya no estamos surfeando, sino que ya estamos en lo profundo del mar, pues hay que entender, según nuestro artículo 623, amigos, que existen unas diferencias en la expresión del valor. Y la legislación actual, desde el punto de vista de la naturaleza jurídica, pues de acuerdo a esas denominaciones de los títulos valores y de acuerdo a los principios que ellos mismos traen y regulan, pues ahí colocamos un cheque para entender que hay un valor en letras
y hay otro valor en números. Si el importe del título aparece escrito a la vez en palabras y en cifras, valdrá en caso la diferencia la suma escrita en palabras. O sea, si yo voy a hacer valer el título valor y en palabras dice 10,500 pesos y en números dice 22, pues esas diferencias en la expresión del valor, la ley dice que valdrá la suma escrita en palabras. Si aparecen diversas cantidades en cifras y en palabras, y la diferencia fuera relativa a la obligación de una misma parte, pues amigos, valdrá la suma menor expresada en palabras. Y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ponernos por aquí y vamos a decir 1,000 pesos y vamos a escribir los 1,000 pesos. Vamos a decir 5,000 pesos, pero vamos a escribir 4,500 pesos. Vamos a escribir 10,000 pesos, pero en los números vamos a poner 20,500 pesos. ¿Qué está diciendo la legislación? Que cuando existen diversas cantidades en cifras y en palabras como las que tenemos aquí nosotros, voy a ponerlo más grandecito, pues si esa diferencia fuera relativa a la obligación, o sea, uno no sabe si son 1,000, si son 5,000, o si son 4,500, o si son 10,000, o peor, si son 20,500, porque ni solo estos dos, los de 1,000, están como relacionados en igualdad de letras y números, en palabras y cifras. Pero mira que los 5,000 con los 4,500 no, ni los 10,000 con los 20,000 no. Entonces la legislación es sabia y dice en el artículo 623, mire, si la diferencia fuera relativa a la obligación de una misma parte, valdrá la suma menor expresada en palabras. O sea que esta es la que valdrá 1,000 pesos, la menor, pero en palabras. Si la menor en palabras fuera 500 pesos y dijéramos aquí 50,000 pesos, así el valor fuera el mayor, 50,000, la menor pues no sería 1,000, sino que la menor sería 500. Y sobre 500 pesos habría que liquidar la legalidad del título valor y seguramente el importe del mismo se establecería sobre esa diferencia, prevaleciendo lo que esté escrito en palabras. Bien interesante, porque muchas veces se cometen estos errores y las denominaciones de los títulos valores pues van a ir cambiando de acuerdo a lo que la organización, el tenedor, pues lo utilice. Cuando nos sumergimos, ya no estamos nadando, ya tenemos nuestro tanque de oxígeno, estamos penetrando las profundidades del mar sobre los títulos valores, pues amigos, el derecho sobre el título valor se establece en el artículo 624 y ese derecho
el ejercicio de ese derecho, pues en el título valor requerirá la exhibición del mismo. ¿Qué significa eso? Que si el título es pagado, pues deberá ser entregado a quien lo pague. Yo no pagaré un derecho si no exhibo el mismo. O sea que yo tengo que mostrar, exhibir, entregar para que me paguen, salvo que el pago sea parcial o solo de derechos accesorios. Si el ejercicio del derecho en el título valor es solo por una parte, un abono, hay una obligación de 100 millones, pero va a haber un abono de 20, o sea que todavía prevalece una obligación de 80, pues esa exposición, esa exhibición se puede dar parcial por el abono de los 20. Pero yo continúo con el derecho de la posesión porque todavía está el derecho sobre 80, dado el pago parcial, el título se conservará y su eficacia por la parte no pagada por el excedente pendiente de pago, los 80. Ese es el ejercicio del derecho consignado que establece entonces nuestro artículo 624. Es bien interesante cómo varios autores, desde nuestros amigos alemanes, que lo denominaron papel valor, word paper, aquí los alemanes establecían ese derecho. Los mexicanos lo denominaron títulos de crédito. Algunos profesores argentinos lo denominaron títulos circulatorios. Y cada lugar donde se hable de esos efectos legales que tiene el título, pues nosotros realmente los establecemos de manera representativa en las mercaderías y en los corporativos, de acuerdo a lo que establece el artículo 619 del Código de Comercio, que le da esa validez, esa legalidad. También el derecho angloamericano, pues establece diferentes denominaciones, amigos, para entender. Lo llaman commercial paper, un documento comercial que permita esa uniformidad de procesos de intercambio. También aparecen las letras de cambio y de una u otra forma consideran ese intangible de manera pura de acuerdo a lo que establezca la naturaleza jurídica del título en la legislación de cada país. Para el caso de Colombia, ese vínculo jurídico se establece en esa perspectiva del título valor. Ese título valor como un bien, ese título valor como un derecho, ese título valor como una obligación. Seguramente son muchas las aproximaciones jurídicas que se le pueden dar a ese derecho sobre ese título. Pero amigos, definitivamente la razón de esa circulación de esos bienes, bienes muebles, bienes inmuebles, pero en especial los títulos valores, será de acuerdo a esa particularidad
de la naturaleza del mismo que le permitirá esa circularización, que permita circular, que permita ejecutarse de manera ágil, de manera rápida en cada una de las operaciones comerciales, de los actos jurídicos que nos tenemos que enfrentar desde la administración, desde la contaduría pública, desde cualquier profesión que involucre nuestros títulos valores. Y empezamos con el fundamento de la acción cambiaria. El fundamento de la acción cambiaria que establece el artículo 625, pues establece que toda obligación cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en un título valor. O sea que la acción cambiaria necesita de esa firma que se coloca, que se plasma en el título valor y de su entrega con esa intención, pero no una intención cualquiera, una intención de hacerlo negociable conforme a la ley. O sea que ese fundamento de la acción cambiaria necesita de la firma, pero necesita de la intención. Y esa intención, amigos, es ese proceso de la negociación que tiene ese título valor. Cuando el título valor se halla en poder de una persona distinta del suscriptor, se presumirá tal entrega. Y volvemos al principio del que lo posee. El tenedor del mismo es el que podrá hacer la validez y la efectividad de dicho tenedor de acuerdo a lo que esté en la acción cambiaria escrita. Eso nos lleva entonces a esa obligatoriedad del tenedor literal. O sea, ese suscriptor del título que va a quedar obligado conforme al tenedor literal del mismo, excepto las salvedades por alguna esencia que aparezca en la obligatoriedad del mismo. Pues amigos, así como veíamos ahora que aparecen letras y aparecen números una cuantía, pues la obligatoriedad del tenedor pues también tendrá que ser literal. Eso implicará que no puede decir que ya no es María Luisa Palacios, identificada con la cédula 16-200-154, sino que es Afralcira Castro Marín con la cédula 38-520-400. ¿Cuál de los dos suscriptores es el que tiene la obligatoriedad del tenedor literal? Uno no puede tachar un nombre y decir que es el otro, sino que viene la tradición del título valor. Y ahí nace entonces la autonomía de la obligación de cada suscriptor. Todo suscriptor de un título valor se va a obligar automáticamente, autónomamente a esas circunstancias que invaliden la obligación de alguno o algunos de los signatarios que no afectan la obligación de los demás. Si la señora Alcira, que aparece en el título, ya falleció, entonces lo que uno buscaría es que no se afecte la obligación de los demás, o sea, que no se afecte la obligación de María Luisa y que ese signatario, como está diciendo ahí la norma, pues es esa persona que firma un documento, es esa persona que firma un acuerdo, es esa persona que acepta las voluntades de las partes.
Por eso la importancia de la obligatoriedad del tenor literal y de la autonomía de la obligación del suscriptor. También aparece entonces los alcances de la transferencia. Esa transferencia de un título implica no solo la del derecho principal incorporado, sino también la de los derechos accesorios. Si la transferencia implícitamente trae el pago de 10 millones de pesos solamente, entonces estará implícito el pago de esos 10. Pero si la transferencia trae a título principal, no solo los 10, el derecho principal, sino que trae unos derechos accesorios como unas rentabilidades, como unos rendimientos, como unos intereses, pues esos derechos accesorios darán alcance a la transferencia. Los 10 millones de pesos más el 2,8% de interés de rentabilidad mensual vencida o anticipada, dependiendo de lo que el título valor esté definiendo por ese derecho que tiene el mismo tenedor. Eso va a variar, pero es bien importante cómo esos alcances de la transferencia pues tengan que definirse si solamente se quedan en el derecho principal o si hay derechos accesorios que le dan cabida a un alcance de transferencia tanto del derecho principal incorporado como de los derechos accesorios que dan lugar a una cuantía diferente por el tenedor. Pero también están las afectaciones y los gravámenes. La reivindicación, el secuestro o cualesquiera otras afectaciones o gravámenes sobre los derechos consignados en un título valor o sobre las mercancías por él representadas no surtirán efecto si no comprenden el título mismo de forma material. O sea, que si en el título valor no está escrito explícitamente que están esas afectaciones, esos gravámenes de tasas, de derechos consignados en el título valor, pues no podremos hacerlos efectivos y solamente nos podemos quedar con el derecho principal, los 10 millones. Pero si en la afectación y en el gravamen está el derecho principal de los 10 millones y están unos derechos accesorios que permitan estipular ese secuestro, esa afectación, ese gravamen, esa tasa que están consignados en el título, pues tendrán que estar allí representando el título. Y no van a sustituir esos efectos si no están comprendiendo el título de forma material. Es bien importante eso, que esté ahí explícitamente ese derecho. En el artículo 630, cambio de la forma de circulación, el tenedor de un título valor no podrá cambiar su forma de circulación sin consentimiento del creador del título. Si la forma de circulación del título
es por la bolsa de valores, es por una entidad bancaria, una entidad financiera. No podré yo cambiar porque sí, sin un consentimiento del creador del título. El creador del título tiene que saber, vamos a suponer, que Cementos Argos generó unos bonos y que esos bonos se van a comercializar, vamos a suponer, con el Banco de Occidente. Yo no puedo cambiar la forma de circulación, decir que porque hago parte del grupo aval, como ejemplo, voy a circular en el Banco de Bogotá los bonos de Argos en Avevillas sin que Argos le dé el consentimiento, le dé el aval, que es el creador del título, para que los tenedores ya no estén solamente en el Banco de Occidente, sino que también estén en el Banco de Bogotá, en el Banco Avevillas, en el Banco Popular, que hacen parte pues del Grupo Aval como ejemplo. No podré cambiar esa forma porque sí, sin que el caso de los bonos para los amigos de Cementos Argos, pues sepan y den el consentimiento de que se pueda cambiar la circulación de ese título de valor por otra plataforma diferente a la del Banco de Occidente inicialmente pactada. En el artículo 631 se establecen unos efectos de la alteración del texto. Ese 631, cuando habla de esa alteración del texto y define el Código de Comercio de acuerdo a la legislación actual 2021, en caso de alteración del texto de un título o valor, los signatarios, y leíamos acá que un signatario es una persona que firma un documento, un signatario es la persona que firma un acuerdo. Entonces, entendiendo una alteración de esa persona que firma ese documento, que firma ese título o valor, anteriores se obligan conforme al texto original y los posteriores conforme al alterado. Se presume, salvo prueba en contrario, que la suscripción ocurrió antes de la alteración. Entonces vamos a dar un ejemplo aquí entre nosotros. Luisa Fernanda tiene en su mano un título valor por 20 millones de pesos. Pero se endosa el título y Richard, mismo título que lo va a pagar Elizabeth, presenta una alteración. Ya no aparece la cuantía de Luisa Fernanda por 10 millones, sino que se le pone a la bolita de los 10 millones otra bolita arriba y queda ya en 18 millones. Mireya ya sabe que aún habiendo una alteración del título valor, lo que prevalece es las letras o los números. Las letras. Las letras. Las letras. Así nos hayan colocado la bolita en los números de 18 y Richard quiera cobrar esos 18 millones, prevalece las letras por los 10 millones
Y sobre el tenedor, Elizabeth no le pagaría a Richard si esto se fuera pues a algo jurídico, le tendría que pagar a Luisa Fernanda. Mira lo complejo que son esos efectos de la alteración en el texto. Ustedes seguramente habrán escuchado en las noticias cómo se cambian títulos, valores y se alteran los mismos, pero la legislación es clara diciendo que en el caso de esa alteración, pues siempre el texto original es el que prevalece y sobre ese es el que se liquidará de forma solidaria. Vamos a cerrar ahí los micrófonos para que no tengamos esa interferencia. Gracias. Esos elementos de juicio, amigos, nos traen entonces a la solidaridad entre quienes suscriben un mismo grado. Y aquí, pues, a veces nos ha pasado a algunos. Cuando dos o más personas suscriban un título valor, un pagaré en un mismo grado, como giradores, también como otorgantes, como aceptantes, como endosantes, amigos, como avalistas, se obligarán, y aquí es donde estamos mucho jodidos, solidariamente. Por eso, a veces uno le toca decir que no, porque como avalista, como endosante, como aceptante, como girador o como otorgante, te estás obligando solidariamente. El pago del título por uno de los signatarios, o sea, de las personas que firmaron solidariamente, no confiere a quien paga respecto de los demás coobligados, sino los derechos y las acciones que competen al deudor solidario contra estos, sin perjuicio de las acciones cambiarias contra las otras personas. Y aquí, pues, si firmamos los cuatro, dale cuidado, si aquí estamos, yo les hago un crédito, yo voy donde Elizabeth, que es la que tiene el billete. Doña Elizabeth, aquí vengo con mi amiga Mirella, mi amigo Richard, mi amiga Luisa Fernanda. Vamos a hacer este pagaré porque vamos a traer una mercancía del sur de Malasia. Necesitamos 30 millones, pero le vamos a devolver a usted 40. O sea que ahí ya una rentabilidad de 10. Y doña Elizabeth se pone contenta, pues claro, pues por 30 millones se va a ganar 10 en un mes. Maravilloso, hagamos todo esto conforme a la ley. Y firmamos. Firma Wilson Romero, firma Luisa Fernanda, firma Richard y firma Mirecha. Y doña Elizabeth nos da los 30 millones. Y los cuatro nos vamos con los 30 millones. Y por allá en el sur del sur de Malasia, Richard me dice, no, viejo Wilson, dejemos a Luisa Fernanda por acá y a Mirella y vámonos. Obviamente, pues es un ejemplo jocoso, básico, pero doña Elizabeth nos va a poner a pagar igual, así haya sido yo el que haya ido a prestar la plata a Luisa Fernanda, a Richard o a Mirella, porque de una forma fuimos avalistas de forma solidaria. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser cuidadosos en ese proceso de la solidaridad. La legislación no le importa si usted fue ese aval solidario. El concepto de aval, mediante el aval, el artículo 633 garantiza
en todo o en parte el pago del título o valor. O sea que hay que ser muy cuidadosos con lo que se avala, y el aval se da con esa firma, esa aceptación, y vamos a ver unas formas de hacer constar ese aval. El aval podrá constar en el título mismo, o se puede colocar una hoja adherida, pegada, colocada, anexada, atrás, al lado de él. Podrá también otorgarse por escrito, separado, en que se identifique plenamente el título cuyo pago total o parcial se va a garantizar. O sea que cuando Elizabeth nos va a prestar esa plática, ¿se acuerdan de la plática que nos va a prestar Elizabeth para irnos para el sur de Malasia? Deberá existir ese aval por parte de Luisa Fernanda, ese aval por parte de Richard y ese aval por parte de Mireya, y ese aval por cualquiera de los que vamos a estar viendo este video de este momento, de este CIPA, de nuestro curso de legislación comercial y tributaria, que va a permitir entonces que se garantice ese pago. En ese aval podrá también otorgarse por escrito separado, en que se identifique plenamente el título cuyo pago total o parcial se garantiza. Se expresará con la fórmula por aval u otra equivalente, y deberá llevar la firma de quien lo presta. La sola firma puesta en el título, cuando no se le pueda atribuir otra significación, se tendrá como la firma del avalista. Muy importante. Cuando el aval se otorgue en documento separado del título, ojo, cuando el aval está en otra hoja que no sea el pagaré, la negociación de este implicará la transferencia de la garantía que surge de aquel. Mira entonces lo complejo. Vamos a ponerlo como así. Aquí está el pagaré, pero vamos a poner aquí la hoja de los avales. Entonces, si aquí en el pagaré estamos hablando de los 30 millones que nos prestaron, y está nuestra hoja de los avales, aquí el que está haciendo el crédito es el señor Romero. Pero en mi hoja de mis avales va a aparecer Luisa Fernanda, Richard y Mireya. Si no aparece en este aval, voy a ponerlo aquí así: Luisa, Mireya y Richard, entendiendo que hacemos parte de este título valor como avalistas, para poder que Elizabeth lo cobre o lo haga efectivo. La palabra cobrar pues no, lo haga efectivo desde el punto de vista jurídico. Este aval se incorpora al título y dará alcance de ese aval. Es una forma de entender que con la palabra expresa, tiene que estar la palabra expresa por aval,
dando la obligatoriedad del mismo. Y deberá llevar la firma de los tres, o sea, de Luisa, de Mireille y de Richard. Pero cuando no se hace esto, ahí no se está haciendo la transferencia de la garantía. Y podría en algún momento, si se llegara a perder esta hojita, pues ahí ya no habría aval y todo va a recaer sobre el señor Romero. Es bien complejo esto de los avales cuando se presentan por separado y tendrán que incluirse en el documento principal de tal forma que se le dé la garantía de la negociación implícita que está surgiendo del mismo. El alcance del aval. A falta de mención de cantidad, el aval garantiza el importe de todo el título. Si en el aval que veíamos ahora dice que Luisa solamente paga los 5 millones y no los 30, entonces no la podemos a ella colocarla que pague los 30, porque a falta de la mención de la cantidad, el aval garantiza el importe por el total. Si no existiera que Richard va a pagar, ejemplo 10, Luisa 5, yo 5 serían 20 y Mireya 10. Si no apareciera eso en los avales, definiendo las cuantías o haciendo mención a las cantidades, ojalá en letras y en números, pues ahí se daría solamente ese alcance de acuerdo a lo que cada uno nos obligamos para Elizabeth. Pero si no aparece eso, sino que el alcance del aval no tiene esa mención de la cantidad en letras y en números, ojalá iguales, pero prevalece las letras, pues Elizabeth hará efectivo contra el que tenga plata, Luisa, Richard o Mireya o Romero, porque se tendrá que garantizar el importe total del crédito, o sea, los 30. Entonces, a veces cuando uno es avalista, pues hombre, por lo menos que uno diga, bueno, yo te avalo, pero te avalo la mitad, te avalo el 20%. Y entonces ahí es complejo, pero a veces toca, a veces es mejor ni ser avalista, ¿no? Pero bueno, eso ya será otro momento histórico que tengamos para disertar sobre estos elementos. El artículo 637 hace referencia a la indicación de la persona avalada. En el aval debe de indicarse la persona avalada. O sea, debemos de indicar que ahí está Richard como ese avalista. A falta de esa indicación, quedarán garantizadas las obligaciones de todas las partes en el título. O sea que, Elizabeth, usted esa plática no la va a perder, porque si no está explícito, pues todos vamos a tener que responder por esos 30 milloncitos que usted nos dio para traer esas mercancías del sur de Malasia. Hay unos derechos del avalista que paga. El avalista que paga o el avalista que pague adquiere los derechos derivados del título valor contra la persona garantizada y contra los que sean responsables respecto de esta última en virtud del título. O sea, que si está explícito ese aval,
y están los avalistas garantizando el pago del mismo, pues esa platica, Elizabeth, no se perderá, porque el derivado del título garantiza el pago de la persona. 639, la firma de favor. Ojo con este. Cuando una parte a sabiendas suscriba un título sin que exista contraprestación cambiaria a las obligaciones que adquiere, las partes en cuyo favor aquella prestó su firma quedarán obligadas para con el suscriptor por lo que éste pague y no podrá ejercitar contra él las acciones derivadas del título. Amigos, en ningún caso el suscriptor de que trata el inciso anterior podrá oponer la sección de falta de causa onerosa contra cualquier tenedor del instrumento que haya dado por este en contraprestación, aunque tal hecho sea conocido por el adquiriente al tiempo de recibir el instrumento. Y yo aquí estoy colocando dos firmas. Una firma que la denominé Mónica Alba y otra firma que la denominé Mónica Salvador. Esas dos personas están firmando el título valor, están suscribiendo el derecho con su firma, están siendo obligadas y nos están dando y se están obligando a las acciones derivadas del título con su firma. Si yo hiciera esto, pues yo ahí no sabría la firma de favor de quién. Si ahí podría yo leer que es de Mónica, pero ¿Mónica qué? Las firmas tendrán que darse de tal forma que no puedan ser, que se puedan entender, que el instrumento pueda adquirir esa legalidad. Y obviamente se manejarán los elementos de juicio que le permitan al título valor esa firma de favor. Cuando nosotros suscribimos estos títulos, pues en el 640 se están discriminando cuáles serán esos mandatarios o esos representantes. Dice la legislación que cuando el suscriptor de un título obre como representante, mandatario o otra calidad similar, este deberá de acreditarla. O sea, yo no puedo llegar y decir que soy el mandatario o soy el representante si no está acreditado para tal. Una forma es cuando usted está acreditado para tal en Cámara de Comercio y se ve en el certificado de existencia y representación legal que lo acredita usted como ese representante legal suplente, por ejemplo, para suscribir ese título valor en ausencia, por ejemplo, del representante legal principal. La representación para suscribir por otro título valor podrá conferirse mediante poder general o poder especial que conste por escrito. Si no está el representante legal principal, no está el representante legal suplente, pero está el presidente de la junta directiva y en la Cámara de Representación Legal de la Cámara de Comercio, en el certificado de representación legal de la Cámara de Comercio, consta que el presidente de la junta directiva acredita por escrito ese poder general que le dio la junta directiva para suscribir el título en ausencia del gerente general o en ausencia del gerente suplente, pues eso le dará ese mandato, esa representación mediante ese poder general o ese poder especial. Si no existe ese mandato
de ese poder general o ese poder especial que esté por escrito, dice la norma 640. No obstante, quien haya dado lugar con hechos positivos o con omisiones graves a que se crea, conforme a los usos del comercio, que un tercero está autorizado para suscribir títulos en su nombre, no podrá obtener la excepción de falta de representación en el suscriptor. Cuando en el certificado de Cámara de Comercio no se le dan esas atribuciones al presidente de junta directiva, o si la atribución al gerente está dada por una cuantía específica y se necesita una autorización especial de la junta directiva y se omite y ese tercero no está autorizado para suscribir ese título, no podrá proceder la suscripción del mismo. Y ahí tenemos que ser muy cuidadosos, mis queridos administradores, mis queridos contadores, mis queridos amigos del curso de legislación comercial y tributaria, porque hay que tener claro cómo es esa suscripción de ese mandato. Pero ya en el 641 define la suscripción por representación de los representantes de sociedades o por factores. Y ahí representa la legislación diciendo que los representantes legales de las sociedades y los factores se reputarán autorizados por el solo hecho de su nombramiento para suscribir títulos valores a nombre de las entidades que administren. Entonces, mira cómo el gerente o ese representante legal adquiere ese derecho con el solo hecho de que aparezca en el nombramiento de un acta de junta directiva o que esté explícito en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio, donde se demuestre la legalidad del nombramiento del mismo. Es bien interesante entonces cómo estos modelos permiten también la suscripción a nombre propio sin poder, de acuerdo a lo que establece el artículo 642. Quien suscribe ese título o valor a nombre de otro sin poder para hacerlo, mira lo importante entonces, la fuerza judicial, legal, comercial que adquiere el poder. Sin poder para hacerlo, se obligará, ojo, personalmente, como si hubiera obrado en nombre propio. O sea que él no se va a poder hacer el loco. O sea, Richard no puede decir, no, yo eso no lo voy a pagar. Luisa no, yo no pago. Pues, queridos amigos, la ratificación expresa o tácita de la suscripción transferirá a quien la hace las obligaciones del suscriptor a partir de la fecha de la suscripción. Amigos, será tácita la ratificación que resulte de actos que necesariamente acepten la firma o sus consecuencias. Ojo, la ratificación expresa podrá expresarse en el título separadamente. Es bien difícil, bien complejo este camino que hace que exista esa obligatoriedad y nos lleve por el camino de la legalidad. El artículo 643, cuando habla de la subsistencia de la causalidad y de esos derechos, voy a adelantarme aquí un segundo para que podamos ver
esos conceptos del título y del tenedor y luego me voy a devolver. Permítanme aquí un segundito. Un segundito. Aquí. Entonces, resulta que tú puedes endosar, que es lo que estamos nosotros mirando, pero ese endoso que puede darse por el contenido, por el derecho, según el nombre de quien se haga, o endosos entre bancos, pues nos trae a lo que estamos diciendo en este 640. Que tendrá que estar esa acreditación de ese representante o ese mandatario, que podrá darse esa suscripción a nombre otro sin poder, pero que existe entonces un derecho del tenedor que se podrá legalizar de acuerdo al artículo 644, donde los títulos representativos de mercancías atribuirán a su tenedor legítimo el derecho exclusivo de disponer de las mercancías en que ellos se especifiquen. También le darán derecho, en caso de rechazo del título por el principal obligado, a ejercitar la acción de regreso por el valor que en el título se fijó en cada una de las mercancías. Y cada uno de los elementos que uno va viendo en la norma le va permitiendo ver esa legalidad, esa exclusividad, esos requisitos mínimos que debe de tener. El 647 habla de ese concepto del tenedor legítimo. Ese 647 invita entonces y considera que el tenedor legítimo del título es quien lo posea conforme a su ley de circulación. O sea que quien posee el cheque, quien posee el pagaré, quien posee la letra, pues tendrá que dar cumplimiento a esa ley de circulación de ese título o valor conforme lo esté, como esté explícito en la norma. Los títulos nominativos pues tienen unas características. Esas características de un título nominativo será cuando se exija la creación y la transferencia del mismo título por endoso que dará derecho al adquiriente para obtener la suscripción de quien se está tratando en este artículo. O sea, ya empiezan a haber unas características. Ojo, también puede aparecer la firma autenticada del transmisor. O sea, el creador del título podrá exigir que la firma del transmisor se autentique. Ustedes saben que hay muchos procesos de tramitología que se han ido quitando, pero uno podrá exigir, de acuerdo al artículo 649, que se autentique la firma si se necesitara. El registro de las transmisiones. Salvo justa causa, el creador del título no podrá negar la anotación en su registro de la transmisión del documento. La persona a quien se le haya transferido un título o valor nominativo podrá acudir al juez para que haga la anotación de la transferencia en el respectivo registro sin que el creador del título se negare a hacerla. O sea que uno puede hacer una transmisión, pero ya por una orden judicial. Hay títulos a la orden, así como hay títulos nominativos que habla el capítulo 2, pues el capítulo 3 habla de los títulos a la orden. Y esos títulos a la orden son los que son expedidos a favor de determinada persona, en los cuales se agrega la cláusula a la orden. Así como veíamos atrás para los avales que debería de ir
en el artículo 634 se expresaba que el aval debería de constar con la fórmula por aval. Aquí en el título, en el capítulo 3 de los títulos a la orden, en el artículo 651, pues tendrá que agregarse la cláusula a la orden o se exprese que son transferibles por endoso. O sea que yo no puedo transferir un título si no está explícito que pueda darse la transferencia por endoso o que se diga que son negociables o que se indique su denominación específica de título valor. Serán a la orden y se transmitirán por endoso y se entregará el título sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 648. O sea que la invitación, amigos, es a poder tener ese título valor, ya sea por un título nominativo, un título a la orden, que esté por un aval, que cumpla con todas esas características que permiten entonces que este título tenga una validez jurídica. ¿Existe entonces la transferencia por medio del cual se le dé ese endoso? Claro que sí. El 652 dice que se podrá dar la transferencia por medio del diverso del endoso. Esa transferencia de un título a la orden por medio del diverso del endoso subroga al adquirente en todos los derechos que el título confiera, pero lo sujeta a todas las excepciones que se hubiere podido oponer el enajenante. Vamos a pensar en un cheque. Ya nosotros, al principio, mirábamos que los títulos valores pueden ser de contenido crediticio y que su concepto, de acuerdo al artículo 619, son aquellos que contienen órdenes o promesas incondicionales de pagar una suma de dinero. Vamos a suponer entonces un cheque para poder entender la transferencia por medio del diverso del endoso. Ese cheque, yo hago el cheque para pagar una mercancía a Elizabeth. Elizabeth nos vende unas mercancías, nos vende unos zapatos y yo le pago con un cheque 5 millones de pesos por 100 pares de zapatos. Yo los compro y se los pago a Elizabeth. Pero esos zapatos yo no los voy a vender. Yo soy un intermediario. Y yo voy y busco a Mirella, que también es comerciante, y le entrego los zapatos. Y Mirella me paga a mí con un cheque. Pero yo a Mirella se los vendo en 6 millones. Elizabeth coge el cheque mío y no lo consigna. Le paga a Luisa Fernanda una deuda que tiene con ella, le da el cheque que está a nombre de Elizabeth y lo endosa en la parte de atrás y se lo entrega a Luisa Fernanda. Le entrega el cheque de los 5 millones y 200,000 pesos en efectivo. Richard va y le compra los zapatos que yo le vendí a Mirella y que le compré a Elizabeth. Pero Mirella se los vende a Richard por 7 millones de pesos. Mira ese carrusel de los zapatos y ese carrusel de los cheques. Hasta ahora ningún cheque ha sido consignado. Lo que hemos hecho es entregarlo entre nosotros y endosarlos. Luisa Fernanda sí lo va a consignar. Ella va muy juiciosita a su banco. Vamos a suponer que ella tiene su banco de vivienda. Y resulta que no nos percatamos que ese cheque era un cheque de gerencia o que ese cheque decía
páguese únicamente al primer beneficiario. Mira el carrusel ya dónde va. Ya la mercancía la tiene Richard. Ya pasó por de Mirella, ya el chicharrón entre Elizabeth y Luisa Fernanda. Entonces Luisa Fernanda le devuelve el cheque porque ya no lo puede hacer nada con ese cheque. Tienen que irme a buscar a mí para que yo vaya y levante el sello que dice páguese al primer beneficiario. O si es un cheque de gerencia, pues Elizabeth lo tendría que haber consignado y luego pagarle a Luisa Fernanda. Lo que quiero significar con este ejemplo es que esa constancia de transferencia por medio del diverso del endorso hay que poner mucho cuidado y entender si el cheque como título valor es un cheque de gerencia o si tiene algunos sellos de restricción que hacen que el pago no sea un pago efectivo de forma inmediata. Pasa también con las firmas, que se firma, pero yo estaba acostumbrado a ponerle un punto al final. O sea que la transferencia del endoso, si no tiene ese punto al final en la firma, pues se dará en algunos casos por no pago dicho título valor. La invitación, amigos, es entonces a entender que hay diferentes clases de endosos y que ustedes tienen que estar pendientes de acuerdo a cómo se esté realizando la negociación de ese endoso. Y conforme a ese endoso, también se dará esa validez de esas condiciones del endoso y a esas modalidades. ¿Qué es el endoso? Es esa propiedad que permite el cobro, que permite esa prenda, que permite esa garantía. Y esa garantía o esa propiedad generará una responsabilidad y esa responsabilidad generará una obligación cambiaria y esa responsabilidad y esa obligación cambiaria del endosante pues tendrá unos cobros y esos cobros serán los que de una u otra forma generan esa garantía de la prenda sobre el tenedor del título valor. Vamos a llegar acá, por favor, para poder, antes de que se nos, aquí, antes de que se nos acabe nuestro espacio, ya hacia las 10 de la noche, vamos a definir en el 667 el endoso en retorno. Hay unas clasificaciones del endoso. Entonces aparece la clasificación según su contenido. ¿Cómo podrá ser según su contenido? Entonces, vamos a poner aquí que él podrá ser completo. Y cuando hablamos de que él podrá ser completo, la ley dice que si en él se encuentran los 4 elementos que lo integran, o sea que si están los 4 elementos esenciales que lo integran, y esos 4 elementos esenciales que lo integran son la fecha, son el nombre del endosatario, está la calificación del endoso y cerramos con la firma del endosante. Ahí ya se podrá decir que está completo con la firma del endosante. Eso es cuando estamos hablando que por su contenido, está completo. Pero también se podrá dar que por su contenido esté incompleto. Si su por contenido está incompleto, es cuando le falta alguno de los 4 elementos anteriormente mencionados. O sea, perdón. Qué pena. Me saltó la diapositiva.
Segundito, por favor. Aquí está. O sea que cuando está incompleto es porque o le faltó la fecha, o le faltó el nombre del endosatario, o le faltó la clasificación. O sea, ahí está incompleto. Y el otro, por su contenido, es cuando está en blanco. Cuando está en blanco es cuando solamente contiene la firma del endosante. Solamente tiene la firma del endosante. No tiene nada más. Muy bien. Según el derecho que transfiere el endosatario, se puede hacer endoso que transfiere la propiedad. No se olviden, por favor, de llenar la asistencia. Ya voy aquí a terminar. Propiedad que transfiere la propiedad. Se puede dar el endoso que no transfiere la propiedad, que no la transfiere. Se puede dar el endoso que transfiere la propiedad, pero que puede llegar a ser transferida. Y cuando el nombre de quien se haga se puede hacer a nombre propio o se puede hacer a nombre de otro, como veíamos ahora los ejemplos. Y cuando hablamos de los endosos entre bancos, ahí puede hacerse la entrega del título del valor sin endoso, o sea, que otro banco adquiera el título, entrega del título, valor sin endoso, o con sello de canje. O sea que ese sello de encanje indica que el endoso entre los bancos puede hacerse con el simple sello del endosante. Amigos, esta ruta que nos llevó a esta maratónica noche que nos regaló el Rey de los Cielos y nos permitió abordar varios elementos de juicio de los títulos valores, nos deja un abrebocas para más adelante poder llegar al título número 4 de los títulos al portador. Y espero que esta noche, para los que nos acompañaron, Elizabeth, Luisa Fernanda, Richard, Mirella, haya sido de su agrado, por favor. Y los amigos que nos van a ver en el video de nuestro Zipa maravilloso, pues también se hayan sentido agradablemente cómodos. Por favor, no se olviden de llenar la asistencia si son tan amables y por favor la evaluación del Zipa. Un abrazo gigante, que el Dios de los cielos me los proteja y hasta una próxima ocasión. Feliz noche para todos. Que descansen. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Feliz noche, que esté bien. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Chao, amigos. Un abrazo.